Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade desde Dubái y hoy me acompaña del otro lado de la cámara el profesor José Luis Corral. Él nos acompaña desde Zaragoza, España. Él es autor de muchos libros, pero uno de ellos sobre el cual vamos a hablar hoy es Fátima, el enigma de las apariciones, por la editorial Marlowe. Saludos José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias, muy buenas. Bueno, primero que nada, déjeme mostrar a nuestra audiencia la portada del libro para que ellos vean, si lo llegan a ver en la librería, pues lo logren identificar. Es ese, Fátima, el enigma de las apariciones. Yo lo he estado leyendo, es un libro, digamos, de ficción, una narrativa, pero tiene un gran trasfondo histórico. Como todo buen novelista, supongo que usted no querrá dar muchos de los detalles para que los lectores lo lean, pero lo que sí me gustaría es que usted, más que novelista, nos hablara como historiador y nos dijera de dónde viene esto de Fátima, cómo empezó todo. Bueno, primero tengo que decir que yo soy historiador profesional, soy catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, pero he escrito bastantes novelas históricas. Es una contradicción, ¿no? Una contradicción ser historiador y novelista, porque historia se supone que es el relato verídico de los hechos del pasado y que novela es pura ficción. Entonces, mezclar estas dos palabras, novela, ficción, histórica, realidad, da la impresión de que es un oxímoron, una contradicción, evidentemente, en los dos términos, ¿no? Pues empezó todo precisamente por mi verdadera pasión por la historia, por contar, relatar los hechos del pasado. Yo he escrito como medio centenar de libros, entre novelas y ensayos históricos, más o menos alterno una novela con un ensayo histórico, y la mayor parte de mis novelas son novelas ambientadas en la Edad Media, puesto que es mi especialidad. También alguna en el mundo romano, pero no sé por qué. La verdad es que un autor nunca sabe por qué le llegan estas ideas a su cabeza. No sé por qué se me ocurrió escribir una novela sobre el llamado misterio, milagro de Fátima. Quizá porque hice una visita a Portugal y en una de esas excursiones que haces desde Lisboa, desde Oporto, las dos ciudades más o menos eran mis bases de operaciones, pues me fui a ver el monasterio de Batalla, muy cerca está Fátima, y me impresionó el fervor religioso que había en algunas de las personas que estaban allí. A partir de ahí surgió la idea de hacer una novela donde se mezclaran de la forma más perfecta posible la historia de Fátima con la imaginación del escritor y de alguna forma justificar desde una perspectiva absolutamente aséptica qué pudo ocurrir en 1917 en ese lugar, desde el punto de vista, insisto, del historiador, pero también del novelista. Es una novela donde la historia y la imaginación, la historia y la novela están mezcladas de una forma que yo no quería que se distinguiera, ¿no? Quería que pareciera la historia novela y la novela historia, ¿no? Es una novela, evidentemente, es ficción, pero bueno, también una forma de explicar qué pudo ocurrir en Fátima en 1917. Así surgió la idea. Vale, bueno, pues coméntenos como historiador, más que como novelista, porque estoy seguro que los lectores tendrán ocasión de descubrir la novela al leerlas ellos mismos, pero como historiador, coméntenos qué cree usted que ocurrió en Fátima y cómo nos podemos aproximar a ese fenómeno. Bueno, lo que ocurrió en Fátima depende desde la perspectiva de la que se mire. El historiador, desde luego, ve Fátima como un fenómeno muy curioso de masas. Un fenómeno en el cual una serie de... Vamos a poner todas las comillas que se quieran, ¿no? Porque los creyentes creerán evidentemente que allí se apareció la Virgen María y los no creyentes creerán que ocurrió otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista del historiador, el fenómeno que ocurrió en Fátima realmente es extraordinario. Es extraordinario porque coincide las apariciones de Fátima con un Portugal que está en una situación de cambio tremendo, ¿no? Una situación que está pasando Portugal de prácticamente una monarquía medieval hacia unos tiempos nuevos, hacia una especie de democracia burguesa que no acaba de consolidarse del todo y que un poco más adelante culminará con esa dictadura de Salazar que duró tantos años, un poco en paralelismo con la dictadura franquista, y por tanto ese fenómeno de carácter ideológico, sociológico, político, religioso, es lo que realmente a mí me apasiona. ¿Qué ocurrió en Fátima? Pues ocurrió que, según nos cuentan todas las historias tradicionales de la Iglesia Católica, 3 niños estaban cuidando una partida de ganado, eran pastorcitos, en Covadonga,
una partida, diríamos, una pequeña dehesa, y vieron a una señora que se aparecía vestida de blanco, luminosa, guapísima, y que entendieron que era la Virgen María. Y a partir de aquella aparición, de aquella primera aparición, pues durante varios meses, siempre el mismo día, se volvió a aparecer, hasta tal punto que la última de las apariciones concitó una cantidad de gente impresionante y, según cuentan las crónicas de aquel tiempo y los periódicos de esa época, hace ya más de 100 años, pues toda esa gente fue realmente abducida porque todos vieron una especie de baile del sol. Claro, eran probablemente más de 3.000 personas las que estaban allí concentradas. Ese fenómeno realmente es un fenómeno sociológico pues a estudiar. Lo que pasa es que al estar trufado con elementos religiosos y con la propia pasión y sentimiento religioso, la cuestión es muy complicada. Bueno, prescindiendo de las explicaciones religiosas, porque no es lo que yo estoy buscando aquí, yo estoy buscando la No, historia, un historiador secular, que es lo que yo creo que usted es, porque he leído varios de sus libros y esa es la impresión que me llevo. lo soy, lo soy. Eh, ¿Qué hipótesis podemos manejar? ¿Estaban mintiendo estos niños? ¿Fueron alucinaciones? ¿Este tipo de fenómenos es más común de lo que creemos? Tengo entendido, por ejemplo, y creo que usted lo menciona en el libro, que ese baile del sol, no todos los que estuvieron ahí presentes lo vieron. Observatorios de otros países jamás reportaron actividad astronómica inusual. Entonces, si fuésemos un detective estilo Sherlock Holmes, prescindiendo de milagros, prescindiendo de intervenciones sobrenaturales, ¿qué pudo haber ocurrido para que esta gente dijera que vio lo que vio? Vamos a ver, lo que ocurrió fue lo siguiente. El 13 de mayo del año 1917, 3 niños muy jovencitos dijeron que habían visto a una mujer que no conocían. Estamos en el Portugal profundo, estamos en un Portugal muy rural, estamos en un Portugal con mucha incultura, con mucho analfabetismo y con una situación económica de pobreza considerable. Estos 3 niños vuelven a la aldea y le dicen al párroco, al cura. Hay que tener en cuenta que los curas, los párrocos en Portugal en esta época son verdaderamente no solo pastores espirituales del pueblo, sino los verdaderos consejeros. En el catolicismo hay que confesarse y cuando uno se confiesa al sacerdote, al párroco, le confiesas tus pecados. Y por tanto, el párroco conoce al detalle las debilidades de cada uno de los miembros de su parroquia, de su comunidad. Estos niños le dicen al párroco que han visto una mujer vestida de blanco, guapísima, etc. El párroco, que es un ultracatólico realmente con mucha fuerza en la zona, rápidamente monta una parafernalia extraordinaria. Dice, ya está, esta señora que habéis visto es la Virgen. A los niños, ¿qué les han explicado en el catecismo? Es prácticamente la única educación que tienen. Un poquito de gramática, un poquito de letras, algo de números, muy poquito, y religión. Religión, religión, religión. La historia es la historia sagrada, la ideología es la ideología sagrada católica, etc. ¿no? Si estos niños que están viendo láminas en la parroquia, en el catecismo, en la catequesis, de que la Virgen está representada como una mujer dulcísima, blanquísima, con unos vestidos largos, blancos, pues entonces creen efectivamente que esa señora que dicen que han visto es la Virgen. Y las apariciones se siguen repitiendo todos los días 13 de todos los meses, fíjese, desde mayo hasta octubre de 1917. En mi opinión, algo vieron los niños. Yo no digo que se les apareciera la Virgen, ¿eh? Algo vieron los niños. Pero que fue, como una nube, digamos, por ejemplo, pudo haber sido una nube. A veces uno ve formas en las nubes. Pudo ser una nube. Yo no quiero desentrañar la solución que yo doy de esa aparición en la novela, Claro, claro, claro. Sí. Porque creo que es una solución que me parece bastante original. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero los niños algo vieron, pudo ser una nube, pudo ser un reflejo, pudo ser una mujer, ¿por qué no? Pudo ser alguien que pasó por allí y en un momento determinado habló con ellos, que no la conocían. Insisto, los niños eran prácticamente analfabetos y estaban educados en ese ultracatolicismo muy, muy, muy conservador. Fue el párroco el que realmente montó toda una parafernalia. Después se unió el obispo de la diócesis, más tarde llegó a Roma, pero fue todo una verdadera preparación sistemática, porque hay que tener en cuenta las fotografías que tenemos de la época. Evidentemente, de la primera aparición, diríamos, del 13 de mayo, no hay nada,
pero de las últimas presuntas apariciones, la de agosto, la de septiembre y sobre todo la del 13 de octubre, claro, la prensa acudió, aquello se difundió por toda Portugal, después por Europa, y la prensa acudía el 13 de cada mes a ver qué pasaba allí. Y lo que reportan los periodistas de Lisboa que acuden, algún periodista que acude a ver las apariciones, es tremendo. Y hay fotografías. Hay una fotografía del 13 de octubre, cuando los niños van a ir a la que fue la última aparición, que es tremenda. Los niños ya no son unos pastorcitos vestidos con ropas muy pobres. Hay una fotografía, insisto, que están los 3 niñitos vestidos como si fueran príncipes de un blanco inmaculado al lado de un cochazo impresionante, de aquellos Aigas enormes de 1917. Es decir, en apenas 3-4 meses se ha preparado un montaje extraordinario. Dice muy bien usted, Gabriel, que la prensa o que algunas personas dijeron que no habían visto nada en cuanto al movimiento del Sol y que ningún observatorio astronómico de Europa reportó nada. Es igual. Los periodistas ya empezaron a decir, la prensa ultracatólica ya empezó a decir que todo el mundo había visto lo mismo. Es como cuando aparece un ovni. Nadie ve el ovni más que uno y resulta que a los 2 meses aparece que lo ha visto todo el mundo, salvo alguno que dice que no. Bueno, se creó ese imaginario colectivo de la aparición y a saber qué hubo detrás. Solamente tenemos los documentos, evidentemente, de los partidarios de Fátima, ¿no? Los detractores no tuvieron hueco, no les dejaron, diríamos, opinar en aquel momento. Usted habla mucho en el libro, y esto me parece uno de los aspectos más importantes del libro, el contexto político que esto tiene, porque es el año 1917, que es el mismo año de la Revolución Bolchevique. Y entonces, claro, Rusia se presenta ante Europa con esta gran revolución y Europa, sobre todo la Europa profunda como Portugal, la Europa religiosa profunda como Portugal, España hasta cierto punto, tiembla ante este nuevo régimen aparentemente ateo que sale, ¿no? Y según usted lo va explicando, el tema del temor al comunismo que viene de Rusia juega mucho en esta nueva devoción que hay a esta Fátima. ¿Cómo es el papel de Rusia en todo esto? Bueno, Rusia está viviendo la época prerevolucionaria en 1917. Hay que tener en cuenta que la revolución de los bolcheviques, la revolución soviética, fue en octubre. Bueno, realmente fue en noviembre porque el calendario, los 20 días, los 10, 12 días de diferencia del calendario gregoriano al nuevo calendario adaptado en el siglo XVI por la Iglesia Ortodoxa rusa no lo introdujo hasta, creo que fueron 1920 y tantos, ¿no? Por tanto, en 1917 el calendario ruso llevaba unos días de retraso con respecto al calendario, diríamos, occidental, no se había modificado desde el siglo XVI. Bueno, en la Revolución de Octubre todavía no había triunfado cuando se aparece la Virgen a los niños el 13 de mayo de 1917. Faltan unos meses para que triunfe la revolución. Pero lo que es evidente es que por toda Europa ya corre el miedo de los bolcheviques. Ya se está produciendo pues, esos altercados. Desde 1905 hay una serie de reivindicaciones políticas tremendas en lo que será la Unión Soviética. La situación política es de una inestabilidad tremenda. Pero a partir de octubre de 1917 es cuando el milagro de Fátima, la Iglesia, ya no tanto Portugal, sino la Iglesia Católica, Roma, convierte a Fátima en un verdadero icono contra el comunismo triunfante. Es decir, lo que la Iglesia hace es utilizar un acontecimiento de carácter local, de carácter comarcal, incluso nacional en el ámbito portugués, y lo proyecta a nivel, diríamos, internacional, universal, para intentar justificar que la Iglesia está en contra de la revolución bolchevique porque la Virgen les ha comunicado a los niños varios secretos, entre ellos, curiosamente, la conversión de Rusia al catolicismo. Es decir, la Iglesia dice, fíjense, ya sabía la Virgen, evidentemente, antes de que estallara la revolución, que iba a haber una revolución. Por tanto, un mensaje de previsión de futuro no puede ser más que un mensaje o de un adivino, la Iglesia no lo reconoce, evidentemente, o de la divinidad, en este caso, de la madre de la divinidad, que es la Virgen. Ahí la relación es fantástica. Y durante prácticamente todo el resto del siglo XX, esa relación entre el milagro de Fátima, la Iglesia y la condena al comunismo y a la Unión Soviética es algo permanente, que ha estado en todos los papas. La Virgen supuestamente le pidió a los niños que consagraran a Rusia al corazón de Jesús, creo que es, ¿no? Sí, sí. Ah, y,
A la Inmaculada y al Corazón de Jesús. A la Inmaculada y al Corazón de Jesús. En términos rituales o litúrgicos, ¿qué implica eso? O sea, ¿quién es el que tiene que hacer eso? ¿El propio Papa, un obispo? ¿Y cómo se hace? Bueno, el ritual, la Iglesia tiene un ritual muy complicado, y además muy antiguo. La Iglesia lleva 2000 años, casi 2000 años sobre la tierra y sigue existiendo. Es una de las instituciones más longevas que más tiempo han sobrevivido. Yo creo que prácticamente, así hago memoria como historiador, pero salvo el Imperio japonés y el Imperio chino, que desapareció con la revolución de Mao Zedong, yo no creo que haya habido una institución político-religioso institucional que haya durado los casi 2000 años que sigue durando la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, como digo, tiene un ritual muy complejo y cuando decide consagrar un país, una institución, lo que sea, ¿no?, a un santo, a la Virgen, a Dios, evidentemente tiene que ser mediante una dispensa del Papa. Pero lo puede hacer un obispo, ¿eh? Lo puede hacer un obispo a partir de una comunidad y en este caso la Iglesia está organizada en función de diócesis, que son viejas provincias del Imperio Romano que se adaptaron, que la Iglesia adaptó a su administración de tipo eclesiástico y que sigue funcionando. Entonces, el obispo es una especie de vicario del Papa en su diócesis, en su delimitación administrativa religiosa. Igual que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Por tanto, el obispo, si el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y el obispo es el vicario del Papa en su diócesis, la autoridad del obispo es prácticamente una autoridad incuestionable que viene de Dios. Cada diócesis tiene su propia administración. Pero en este caso, cuando hay una decisión de carácter, diríamos, nacional o que sobrepasa el sistema de diócesis, tiene que ser Roma, tiene que ser la curia romana, el Papa, el que conceda esta serie de advocaciones o esta serie de, diríamos, de denominaciones, de poner a un lugar, a un país, lo que sea, bajo una advocación. Por tanto, en este caso fue Roma, fue el propio Papa. Pero sí se hizo la consagración. Sí, sí, lo hizo, se hizo. Se ¿Cuál hizo. Papa hizo eso? Lo hizo el Papa Pío X, que es uno de los papas más integristas de la historia católica. Un papa que coincide con la época de Fátima, un papa que era romano, era miembro de la altísima burguesía, uno de los papas más conservadores que ha habido en la Iglesia y además en estos momentos la Iglesia había constituido, estamos, lo ha comentado usted muy bien, en la época en la cual empiezan a triunfar las grandes revoluciones, diríamos, de izquierdas, ¿no?, que a lo largo del siglo XX triunfarán en otros lugares, pues como China, hemos dicho, Vietnam, la propia Cuba, etcétera, ¿no? Ese movimiento es un movimiento que parecía imparable. Entonces la Iglesia tiene que reaccionar. Bueno, pues la Iglesia fundó, justo con la aparición de estos movimientos de tipo bolchevique, una especie de instituto llamado Sodalitium Pianum, la solidaridad del Papa Pío. No es el Pío X, sino el Papa Pío V, que estableció una serie de normas muy rígidas de la Inquisición en el siglo XVI. Este Papa, Papa Pío X, lo que hace es, de alguna forma, querer revivir aquella Inquisición medieval y perseguir aquellos movimientos de carácter progresista, vamos a decirles de izquierdas entre comillas, que había en la Iglesia. De hecho, los seminarios entre 1915 y 1922 fueron realmente unas instituciones donde este ultracatolicismo reaccionario se impuso de forma muy, muy severa. Bueno, esta sociedad, llamada Solidarium Pianum, fue terrible, ¿eh? Era un instituto que tenía muchísima fuerza en Roma. Después aparecerán otros, unos años más tarde, como el Opus Dei, por ejemplo, que todavía sigue, ¿no? Pero Solidarium Pianum se convirtió en un poder tan fuerte dentro de la Iglesia que en 1922 hubo que disolverlo, porque estaba amenazando incluso con la propia estabilidad de la Iglesia. Bueno, pues es este Papa el que pone en marcha este Papa ultra religioso, ultracatólico, un miembro de la burguesía romana, el que pone en marcha este ataque feroz contra el comunismo. No hay más que ver el retrato, la fotografía, más que el retrato, la fotografía del Papa Pío X para ver el tipo de personaje que era, un hombre con una egolatría tremenda, henchido de majestad, parece un mismísimo emperador. Déjeme mostrarlo aquí para que nuestros televidentes lo puedan ver. Déjeme compartir esta imagen.
de Pío X. Sí, efectivamente lo estoy viendo aquí. No tiene cara de ser muy amigable. No, no, era un personaje Ese que está ahí, ¿verdad? Usted lo ve ahí, ¿no? efectivamente. Ese Sí, es Pío pero X. este sí. Sí, Esta es vale. una fotografía retocada, pero hay algunas más en blanco y negro que realmente ese aspecto de poder, Sí, sí, sí. más un hombre de poder, un hombre de poder político que un pastor de almas es la imagen que Va. transmiten las fotografías, los retratos de Sí, Pío sí. X. Lo que se buscaba entonces con la consagración esta de Rusia a la Inmaculada Concepción y al Sagrado Corazón es eventualmente que Rusia, digamos, volviera al cristianismo, supongo, ¿no? Porque en vista de que se estaba convirtiendo en una sociedad atea. Ahora, hay una cosa interesante, que es que Rusia nunca ha sido un país católico, es ortodoxo. Entonces, ¿qué esperaban ellos? ¿Que volvieran al cristianismo genérico y que se aceptara como ortodoxo, o tenía que ser al catolicismo? Porque es interesante que después que cayó la Unión Soviética, Rusia efectivamente ha vuelto al cristianismo, las iglesias están abiertas y yo diría que es uno de los países más religiosos de Europa, Sí. pero no católicos, pero no católicos. ¿Eso es suficiente para estos integristas de Fátima o todavía buscan la conversión al catolicismo de Rusia? La Iglesia Católica tenía, diríamos, una diversidad enorme hasta el siglo IV, hasta que Constantino promulga el Edicto de Milán del año 313, que por cierto, ahora algunos historiadores cuestionan, y sobre todo hasta que a finales del siglo IV, en el año 380, por el Edicto de Salónica o Tesalónica, el cristianismo se convierte en religión oficial y única, esto es muy importante, y única del Imperio Romano. Pero esa única religión, ese único credo, esa única doctrina que se asienta en el Concilio de Nicea del 325, donde se promulga el credo que rezan los católicos, creo en un Dios Padre, en su Hijo y en el Espíritu Santo, el credo de la Trinidad. Ha habido evidentemente muchos cristianos que no han entendido lo de la Trinidad, como hacen los musulmanes. Para los musulmanes la Trinidad es una especie de politeísmo, tres dioses ahí encriptados, ¿no? Y desde entonces, desde el credo de Nicea de 325, la Iglesia ha sufrido muchas escisiones, llamadas herejías por la Iglesia. Una de las más importantes es la del año 1054, en la cual el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, rompe con la Iglesia de Roma. Entonces hay dos ramas de la Iglesia, aparte de las herejías, la Roma de la Iglesia bizantino-griega y la rama de la Iglesia latina en Roma, donde todos creen evidentemente en Dios, en la Trinidad, pero donde los rituales, algunos ritos, son diferentes. La tercera gran escisión y masiva que se produce en la Iglesia es la escisión del siglo XVI, con las grandes reformas protestantes de Lutero. Cuando Lutero cava en la puerta del castillo de Wittenberg sus famosas tesis, sus 95 tesis, se rompe el catolicismo. Y hay tres grandes grupos dentro de la Iglesia: catolicismo, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia protestante, que a su vez vuelve a dividirse en muchas más iglesias, evangelistas, baptistas, calvinistas, etcétera, ¿no? Claro, la Iglesia, la Iglesia de Roma, diríamos la matriz fundacional de la Iglesia, ve que se está fragmentando de una forma extraordinaria. Cuando aparece el ateísmo en el siglo XIX como ideología que trasciende también a lo político, y con el triunfo del comunismo, la Iglesia ve peligrar no solamente los privilegios que gozaban los países católicos, protestantes e incluso ortodoxos, sino que ve peligrar a la propia Roma, ¿no? La obsesión de Roma, evidentemente, es volver a la unidad, volver al catolicismo. Catolicismo, católico significa universal. Ha habido papas que lo han intentado en el último siglo. Quizá el que lo hizo de una forma mucho más intensa y quizá con mayor laxitud hacia otras creencias de tipo cristiano fue Juan Pablo II, que convocó no solamente a patriarcas, a arzobispos, obispos de otras iglesias cristianas, la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, el arzobispo de Canterbury, por ejemplo, que es una especie de primado de la iglesia anglicana, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Moscú. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene Rusia en la iglesia ortodoxa, porque cuando los otomanos, los turcos, conquistan Constantinopla en 1453, el centro de la iglesia oriental ortodoxa pasa a ser Moscú. De hecho, el patriarca de Moscú proclama que Roma, el patriarca Sergio II, proclama que que Moscú es la tercera Roma, es decir, la tercera capital del cristianismo. La primera Roma, la segunda había sido Constantinopla y ahora es Moscú. Esa nea Roma, esa tercera Roma,
que es Moscú, hace que la Iglesia Ortodoxa griega adquiera un prestigio, una especie de primacía extraordinaria en todo el mundo de la Iglesia Ortodoxa. Roma no puede consentir esto, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, los hechos se consuman, pero sí, lo que pretende la Iglesia Católica, lo que siempre ha pretendido es que el cristianismo vuelva a unificarse de esta cantidad enorme de iglesias que hay ahora. Fundamentalmente estos tres pilares, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la multitud de iglesias protestantes. Claro, claro. Quisiera volver un momento a lo de los tres pastorcillos, porque la historia no termina con ellos como niños. Esto sigue, incluso hasta la época del propio Juan Pablo II, y usted, según recuerdo, lo menciona en el libro. De los tres pastorcillos, dos murieron. Pero Sí. una, Jacinta, vivió hasta ser vieja y se metió a monja. Lucía. Lucía, perdón, Jacinta murió. Sí. Ya, bueno, sí, me confundí Es con los Lucía. nombres. Sí, Lucía es la que sobrevivió hasta ser anciana y es la que se metió a monja. Lucía fue la que escribió los secretos que supuestamente la Virgen le reveló. Y en torno a estos secretos hay mucha controversia, incluso dentro de los propios integristas católicos, porque ellos dicen que algunos, sobre todo el tercer secreto, de los secretos que se revelaron, en realidad quedó algo oculto que no se terminó de revelar. Háblenos un poquito de esos tres secretos. ¿Cómo se escribieron y qué es lo que nos dice cada uno de esos secretos y cómo se revelaron? Bueno, ya me gustaría a mí saber cómo se escribieron, ¿no? Yo en la novela invento, imagino, fabulo sobre cómo se pudo generar, no tanto los tres secretos, sino la transmisión de los secretos. Cómo se pudo generar una transmisión de esos secretos a lo largo del siglo XX. Obviamente, una de las cuestiones fundamentales de toda religión es lo que llamamos la revelación. La revelación consiste en que la divinidad transmite a un ser humano elegido un mensaje. Esto ocurre, por ejemplo, la revelación es la aparición a Moisés en el monte Sinaí de Dios. Esa zarza ardiendo que nos cuenta la Torá, el Antiguo Testamento, y cómo Dios se aparece en forma. Los judíos no admiten la representación de la figura de Dios, ¿no? Y por tanto tiene que presentarse en forma de una nube, de un fuego, una llama, algo que no sea una figura, diríamos, reconocible, ¿no? Y revela a Moisés las tablas de la ley, le da los 10 mandamientos. Ocurre lo mismo en el Islam. A Mahoma, el elegido, el profeta, el último profeta, Mahoma recibe también la revelación en forma de voces que escucha en las cuevas del Monte Hira, cerca de la Meca, que él cree en principio que es el demonio, pero que es el arcángel San Gabriel el que le transmite la revelación, porque Dios, su voz es infinita, exclusiva y no la puede escuchar el ser humano. Pero es la palabra de Dios. Eso también es la revelación. Y a lo largo de la historia ha habido muchos profetas en todas las religiones que han recibido esa revelación. Son los elegidos. Bueno, pues en cierto modo la Iglesia Católica preparó esta revelación, estas tres revelaciones, estos tres misterios o secretos de Fátima en forma de revelación. Es decir, en forma de que Dios, a través de la Virgen en este caso, elige a unas personas determinadas, en este caso son unos niños puros, inocentes, que no tienen maldad, para transmitirles una serie de secretos. El secreto de la conversión de Rusia, por ejemplo, a mí no me parece un secreto, O sea, en el sentido estricto, no me parece que sea... Este es el primer secreto. Sí. La conversión de Rusia realmente es un secreto. Pues no lo es, no va a ser eso un secreto. Más que un secreto, es una especie de mandato, ¿no? Un segundo secreto. Pero antes de que pase el segundo secreto, porque recuerdo que usted lo menciona en el libro y otras cosas que he estado viendo, que hay el primer secreto tiene mucha imagen apocalíptica, ¿no? De como una batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, mucho fuego, cosas así, ¿no? Sí, estaba intentando buscar el texto concreto en la novela, pero bueno, es igual, ¿no? Es que la revelación de Fátima es una revelación apocalíptica, claro, lo ha hecho Gabriel usted perfectamente. En realidad, casi todas las revelaciones tienen un punto mistérico, pero también un punto apocalíptico. Cuando aparece Dios en el Sinaí en forma de zarza ardiendo a Moisés, o cuando Dios, por boca de Gabriel, le hace la revelación a Mahoma, está de alguna forma marcando
un final, está marcando el final de unos tiempos. En todas las religiones el final del tiempo no se sabe el momento, llegará al final, ¿no? Pero no se sabe el momento. Evidentemente, la revelación de Fátima es una revelación apocalíptica. Lo que está diciendo la Virgen María a los pastorcitos, a los niños, es, como vosotros sois inocentes, puros de corazón y no tenéis malicia, os lo transmito a vosotros porque sé que no vais a mentir, que vais a decir la verdad. La campaña de propaganda es absolutamente fascinante, ¿no? No es un pastor que se... También ocurre algunas veces, ¿no? Puede ocurrir a veces que las religiones utilizan a personajes que han sido muy pecadores, pero que se transforman al recibir la revelación. Es lo que le ocurre a San Pablo camino de Damasco, ¿no? San Pablo es un publicano, es un recaudador de impuestos y encima tiene, aunque es judío, tiene la ciudadanía romana. Bueno, pues la revelación, ese flash que hace que lo tire del caballo, lo convierte en el apóstol que predica de una forma más intensa y más pasional el cristianismo. En otros casos es una prostituta, por ejemplo, la que recibe esa revelación y pasa a ser una mujer casta, piadosa. Es decir, o bien la revelación transforma a un pecador, a una pecadora, en un santo, o bien la revelación es a unos niños inocentes que no tienen ninguna maldad y que, por tanto, no van a mentir. En cualquier caso, lo apocalíptico viene a continuación, ¿no? Bueno, los misterios de Fátima estaban guardados por la Iglesia y se han ido un poco revelando en función de los intereses de la propia Iglesia. La cuestión de la conversión de Rusia, insisto, a mí no me parecen tanto secretos como una especie de revelaciones. A la Iglesia le gusta mucho el secreto, el secretismo. Le gusta mucho el misterio, le gusta mucho el enigma. A lo largo de la historia de la Iglesia, toda la Iglesia está llena de enigmas, milagros, misterios, pero yo creo que en realidad habría que hablar más bien de las revelaciones, ¿no? Más que de los misterios. Entre otras cosas, algunas culturas, por ejemplo las culturas de Asia Central, han utilizado los chamanes, incluso culturas actuales africanas, utilizan los chamanes como una especie de medium, de mediadores entre Dios, entre la divinidad y los hombres. Los niños, en un sentido estricto, actúan o hacen. La Iglesia los convierte en unos chamanes, en unos medium. Es a través de... Dios se podía haber revelado a todo el mundo. Todo el mundo, aparecer en el cielo a los millones de personas que habitamos en la Tierra y lanzar un mensaje. Pero no. Todas las religiones necesitan esos medios, esos medium, necesitan esos transmisores, esos chamanes que sean los intérpretes de la divinidad. Y como los niños son demasiado jovencitos e inocentes para saber transmitir ese mensaje, entonces es la Iglesia la que los interpreta. Es realmente un proceso de propaganda fascinante. No lo escucho. Ahora. Ahora me oye. Ahora, ha habido Vale. un momento que Vale. Lo que yo veo interesante aquí es que la divulgación de estos secretos ocurrió muchos años después de la aparición, ¿no? Cuando ya Lucía era adulta. Y claro, cabe pensar si ella realmente tenía en su mente estos secretos desde el momento en que ella era niña, o más bien cuando adulta fue que de repente dijo, bueno, están estos 3 secretos y ahora los voy a soltar. Porque no ha habido un proceso de, digamos, de auditoría para revisar que esos secretos han permanecido los mismos a través de los años. O sea, fue ya ella de adulta y ya con la influencia de la orden religiosa donde ella estaba y con la influencia de todo el medio católico en el que ella estaba cuando estos secretos se revelan. Porque tengo entendido que, y eso usted habla en el libro, había muchos detalles de que ella primero los puso por escrito, se sellaron, varios papas lo mantuvieron sellados, algunos los leyeron, otros no, algunos decidieron abrirlos, y el último no fue sino hasta Juan Pablo II, que creo que fue el último en que abrió los secretos. ¿Cómo fue este proceso de apertura de los secretos por parte del propio Vaticano? Porque según entiendo, sobre todo con el tercer secreto, los primeros 12 se revelaron, pero el tercer secreto, el Vaticano, digamos, estaba renuente a querer a dar a conocer el mensaje de este secreto a los católicos del mundo. ¿Qué tenía tan controversial ese tercer secreto? Bueno, hay que decir una cuestión muy importante. Sor Lucía, los 3 pastorcitos son
Jacinta, la más joven. Jacinta debía tener 5 años, porque tenía 5 años. Francisco, que tenía 7, y Lucía, que era la más mayor, tenía 10 años, ¿no? Los dos primeros habían muerto, murieron muy jovencitos, pero la que sobrevivió, hasta ya muy anciana, Lucía, nunca hizo ninguna declaración. Esto es muy importante. Todo lo que sabemos de lo que vio Lucía y los secretos que reveló Lucía, no lo sabemos por Lucía. Lucía nunca vivió toda su vida encerrada en un convento de Coimbra, incluso de Tui, en España, en una temporada, ¿no? En la época franquista, pero luego volvió a Coimbra. Nunca hizo ninguna entrevista con nadie, ningún periodista, ninguna declaración. Por tanto, no escribió nada, no escribió nada de su puño y letra. No tenemos una carta manuscrita donde ni siquiera sabemos si yo una novela, insisto, no quiero desvelar cuestiones de la novela, ¿no? Pero ni siquiera sabemos si Sor Lucía aprendió a escribir, porque no ha quedado un solo escrito de ella, un solo folio donde aparezcan algunos textos de su puño y letra. Lo que sabemos es lo que a partir, fíjese Gabriel, de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, nos cuentan los obispos de la zona, el obispo de Coimbra, que estaba revelándole Lucía, Sor Lucía. En 1941, Sor Lucía debía tener en torno a los 36 años, 37 años, por ahí, ¿no? Los otros dos pastorcitos ya habían muerto hacía mucho tiempo y, por tanto, para esta historia, para la transmisión de la historia, no tiene ninguna relevancia, por supuesto. Pero lo que dicen que decía Lucía son el confesor de Lucía y el obispo de Coimbra, que tenía un control muy rígido sobre Sor Lucía. Los textos que se enviaron con los secretos de Fátima a Roma, aproximadamente unos 20 y tantos años después de las apariciones de Fátima de 1917, son los textos que escribió, que se redactó por orden del obispo. Pero 20 y tantos años después. Por tanto, se los inventó, evidentemente, o los alteró el obispo. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que uno de los secretos o una de las revelaciones sea la orden de conversión de Rusia, cuando Rusia en mayo, en la primera aparición, como he dicho antes, de 1917, todavía no era comunista, todavía no era bolchevique, todavía no era atea, cuando en la última aparición del 13 de octubre de 1917 todavía no había triunfado la revolución, que el primer secreto, la primera revelación, sea la conversión de Rusia. Me da la impresión, y esto es pura cronología, pura cronología, que el obispo de Coimbra confundió las fechas. Y como le dijeron que la revolución había estallado en 1917, que dijo, bueno, pues lo primero que le dijo la Virgen a Fátima es: ayudadme a transmitir la idea de la conversión de Rusia. Da la impresión de que ese primer secreto se escribió en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y no precisamente en 1917. Es pura cronología, pero a lo mejor estoy equivocado. No, no, me parece de lo más razonable. Pero además, es que en la historia de las religiones muchas profecías son después del hecho, es post facto. Cosa que no aparece en los primeros años en el secreto de Fátima, pero fíjese, en 1941, cuando se escriben, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando el obispo de Coimbra manda a escribir los secretos, en esas declaraciones, en ese texto de 1941, dice el obispo que a Lucía y a los otros dos pastorcitos se les apareció la Virgen y también un ángel. El ángel aparece como de repente. Aparece como de repente en textos de 1941. Hasta entonces, este ángel estaba buscando, es el ángel de la paz, le llaman, ¿no? Dice el obispo que le llama Lucía. Este ángel de la paz aparece mucho más tarde. Hasta entonces, hasta 1941, no está en la historia de Fátima. Me da la impresión como historiador, y no tengo delante los documentos, ¿no? Un historiador tiene que manejar documentos, pero también la intuición, la imaginación, evidentemente, o las hipótesis, ¿no? Me da la impresión de que todo este montaje se fabricó entre 1941 y 1942 por instigación del Papa, pero sobre todo por el arzobispo, no recuerdo el nombre, por el obispo de Coimbra de estos momentos. Vale. Vamos a hablar un momento del tercer secreto, ya, porque ese ha resultado ser el más controvertido. Y tengo entendido que Juan Pablo II le hizo mucha
hizo mucho uso también propagandístico de él, porque es también, según entiendo, una visión apocalíptica, pero antes de que se revelara el tercer secreto, porque apenas se vino a revelar, creo que fue en el año 2000, pero ya en los 80 supuestamente Juan Pablo ya él conocía ese secreto porque el Vaticano sí tenía acceso a esta información. Y tiempo después supuestamente se supo, o fue lo que el propio Papa alegó, que ese secreto había predicho el intento de asesinato que él sufriría. Y es interesante porque cuando a él lo intentaron matar, él dijo que la Virgen de Fátima fue la que intervino para desviar la bala y que no lo matara y tal, ¿no? Entonces, y claro, encaja también con el contexto político, porque yo diría que de todos los papas del siglo XX, seguramente el que más renombre ha tenido como el papa más anticomunista y el que más se enfrentó a Roma fue precisamente Juan Pablo II, y mucha gente le atribuye a él el éxito de la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque si no fuese por él y por Reagan y tal, o sea que este es el papa, digamos, más anticomunista que ha habido por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, claro, resultó casi natural que él se apropiase del símbolo de la Virgen de Fátima en su cruzada política. ¿Qué es lo que dice este secreto y cómo lo usó Juan Pablo II a su favor? El tercer secreto de Fátima. Vamos a ver, insisto, así como hay una revelación, ahora hay verdaderamente una premonición, ¿eh? Una profecía. También todas las religiones, además de revelaciones, están llenas de profecías. ¿Qué va a ocurrir? Nunca dicen el día, la hora, pero ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir siempre es la catástrofe final. El apocalipsis, el fin del mundo. Bueno, la palabra apocalipsis en griego significa revelación, no significa final, significa revelación. Lo revelado. Y lo revelado es el final. Lo importante es, evidentemente, conocer el día final, el día del juicio final, el día del fin del mundo. Eso nunca se revela. Es un poco como los adivinos que nunca adivinan el número de la lotería, adivinan otras cosas que adivinan el futuro, pero no el número de la lotería. Bueno, esta es una predicción apocalíptica. En esta tercera y última predicción apocalíptica, lo que se está realmente anunciando es la catástrofe final. Roma arderá al estilo apocalíptico, habrá un atentado, todo con palabras evidentemente muy proféticas. Las profecías nunca son claras, ¿no? Siempre tienen una segunda, una tercera lectura. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, que habla de el obispo vestido de blanco, pero bueno, ese puede ser cualquier obispo, o sea, eso no es necesariamente el papa, pues. Claro. Pero bueno, el obispo de Roma es el papa, evidentemente, ¿no? Bueno, sufrirá, etcétera. El dolor. No sé por qué el catolicismo, la Iglesia, siempre necesita conseguir la purificación, la liberación a partir del dolor. La salvación del género humano la lleva a cabo Jesucristo con su dolor en la crucifixión y con su muerte y resurrección, nada más y nada menos, ¿no? Siempre con el dolor. Sufrir, padecer, eso parece que purifica, es algo realmente masoquista, ¿no? Bueno, pues esa premonición, esta última premonición, pasa por la contemplación de Roma siendo destruida con el sufrimiento de este obispo vestido de blanco. El Papa, Juan Pablo II, efectivamente, el gran enemigo del comunismo, hay que tener en cuenta que Juan Pablo II es un papa polaco. Polonia es el país más católico, yo creo que del mundo. No sé si yo he visitado Polonia en alguna ocasión, he estado en algún santuario mariano, la Virgen de Czestochowa, es una cosa realmente impresionante. Yo no sé si habrá en el mundo un país donde haya tal porcentaje de católicos practicantes, no católicos de boquilla, que hay muchos, sino católicos practicantes. Pero claro, Polonia es un país que estuvo dentro de la órbita del comunismo, era un país comunista, pero el catolicismo no fue erradicado de Polonia, en absoluto, ¿no? Aunque el régimen era comunista, Polonia siguió siendo un país fundamentalmente católico. Con la caída del comunismo, a la cual contribuyó, lo ha dicho usted muy bien, extraordinariamente Juan Pablo II, pactando, acordando en secreto o no en secreto con Ronald Reagan, con el presidente de los Estados Unidos, y asfixiando económicamente a la Unión Soviética por muchas razones, y colocando dentro de la administración política del comunismo a una serie de personajes pues, muy próximos al catolicismo, lo que se produjo evidentemente fue un atentado que conmocionó al mundo. Aquel disparo que el turco Aliasca, ¿no? le lanzó en la plaza de San Pedro al propio Papa provocó una catarsis dentro del cristianismo. El Papa, yo creo que aquellos textos que había escrito en forma profética el obispo de Coimbra en 1941, le vino como al niño al dedo. Sí, pero lo interesante es que solo el Papa conocía eso, ¿verdad? Porque este tercer secreto todavía el público católico no lo conocía, pero Juan Pablo sí lo conocía.
En teoría, estaba guardado en un sobre cerrado y parece ser, por informaciones de algunos secretarios, que lo abrió el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, ¿no?, que le llaman, el que puso en marcha el Concilio Vaticano II. Vamos, eso comentaron, ¿no?, que el Papa Juan XXIII lo abrió, lo leyó y quedó conmocionado de tal manera que no lo reveló. Decidió mantenerlo en secreto. Probablemente ese secreto es que no existía antes. Esa época. Probablemente, porque es muy raro que un papa tenga en un sobre el secreto del fin del mundo, el secreto, la revelación más que el secreto, la revelación del fin del mundo, y que no lo abra. Me parece un poco por curiosidad incluso, ¿no? Hasta los papas son curiosos. Claro, es muy sintomático que se revele el secreto cuando ha ocurrido el atentado y que parece que está casi calcado la tercera revelación en secreto de Fátima. También me parece un montaje, como historiador, insisto, cada creyente que piense lo que le parezca oportuno, faltaría más, pero como historiador me da la impresión de que es una cuestión prefabricada una vez que ha ocurrido el atentado. Claro, la pregunta que ningún historiador ni nadie podrá resolver es si no hubiera habido un atentado, ¿se habría revelado esa tercera premonición, ese tercer secreto? No lo sabemos, evidentemente, ¿no? No lo Déjeme ver sabemos. si le entiendo bien. Entonces, usted lo que está diciendo es que el secreto había sido escrito, seguramente no por Lucía, sino posiblemente por la mano de aquel obispo portugués, del de Coimbra y tal. Pero en el momento, en el año 82, 83, que es cuando ocurre este atentado, ya Juan Pablo seguramente él había leído eso y él sabía de la existencia de ese secreto, pero bueno, no lo había, supongo que no lo había revelado. Una vez que él recibe el atentado, entonces ahí es que a él le viene a la mente, esto que yo sufrí ya se había predicho en el secreto revelado, y a partir de ahí es que él decide revelarlo al resto del catolicismo. Esa es la secuencia de eventos que usted propone. En la novela propongo otra cosa, pero la novela es imaginación. Estamos hablando como Como desde el punto de historiador. vista del historiador, ¿no? A mí me da la impresión que es mucha casualidad, y en historia, en la vida puede haber casualidad, ¿no? Pero en la historia como gran movimiento de masas, yo creo que no, me parece que no. Es mucha casualidad que el tercer secreto le venga a la campaña de propaganda anticomunista y un poco mesiánica, ¿no?, de Juan Pablo II como anillo al dedo. Porque otra cosa, no sabemos, no conocemos, no se han hecho públicos los textos. ¿Me explico? Los textos de los secretos. Claro, nos han dicho cuáles son, pero yo no he visto ningún, no sé, igual estoy equivocado, pero no he visto en ningún sitio un historiador, como hacemos los historiadores. Cuando yo voy a un archivo y veo un documento del siglo XIII, y transcribo ese documento dice que es del siglo XIII. El que pone la fecha a lo mejor pone dado en París el 13 de octubre de 1253. Pero puede ser que ese documento haya sido copiado en el siglo XVI en un papel, en un libro de papel del siglo XVI. ¿El documento es del siglo XIII? No. El documento es del siglo XVI, pero es una copia de un documento del siglo XIII. Lo que se ha copiado en ese documento del siglo XVI es realmente lo que ponía el original del siglo XIII, o se lo han inventado. Claro. En la transmisión documental esto es muy importante. Por ejemplo, la mayor parte, quizás esté desmontando muchos mitos históricos, pero la mayor parte de los documentos, sobre todo de propiedades episcopales, monacales de la Edad Media, son falsificaciones. De repente, un monasterio en el siglo XV necesita justificar una propiedad de unas tierras del siglo XII. Pues se inventa un documento por el cual un rey del siglo XII le concede esas tierras. Deberíamos, un historiador, para ver si realmente estos papeles son ciertos, debería primero estudiar los papeles originales, no una copia que nos han pasado, que han pasado a la prensa, no. Y si ese papel es un papel fabricado, esto es muy fácil de saber, fabricado en 1982, y está escrito con una máquina de escribir cuya tipografía es de 1982. Sí. O está escrito con una tinta industrial que no se fabricó hasta 1982. No conocemos esos materiales originales, no conocemos los diplomas que decimos los historiadores, los documentos originales. Habría que estudiar los documentos originales para ver si realmente son
es un papel de 1917 y fueron escritos en 1917 o en el 41 o en el 82. Y eso no lo sabemos. Por Bueno, tanto, hay que especular. yo lo que diría, suscribiendo todo lo que usted ha dicho, pero yo le podría dar el beneficio de la duda de que antes de 1982, el año del atentado, este secreto sí había estado escrito. Quizás no por Lucía, sino por ese obispo portugués, pero de que estaba escrito. Ahora, lo que pasa es que como es tan vago, porque como usted dice, está escrito en lenguaje apocalíptico y no dice el día tal, el terrorista tal sacó un revólver de calibre tal y le disparó al Papa el día tal. No lo describe de esa manera, sino que usa un lenguaje muy vago. Entonces, cualquier evento ocurrido después de lo que se escribió puede retrospectivamente ponerse al calco con la profecía inicial. Es lo que mucha gente hace, por ejemplo, con Nostradamus. O sea, sí, mucha gente, Nostradamus predijo que las Torres Gemelas iban a caer. No, en realidad Nostradamus escribió en un lenguaje muy vago, que bueno, que remotamente unos eventos de siglos después pueden, digamos, ajustarse a esas pequeñas frases que Nostradamus escribió, pero no eran lo suficientemente precisas. Sospecho yo que Juan Pablo II hizo algo parecido con esto. O sea, quizás el secreto sí había sido escrito antes de los años 80, pero en un lenguaje tan vago que cualquier otro evento que viniera después pudiese sido amoldarse a decir, es un cumplimiento de la profecía, ¿no? Sí, efectivamente. Como he dicho antes, esto es muy importante porque el testigo principal, que es Sor Lucía, no ha hablado nunca. Murió llevándose, vamos a decirlo así, el secreto a la tumba. No ha hablado nunca. Pero es que desde el primer momento, desde las apariciones, la Iglesia literalmente secuestró a los pastorcitos y luego a Lucía. Estuvo encerrada toda su vida. Estuvo encerrada en el convento de Santa Teresa de Coimbra. Pasó una temporada en un convento de Tui, en la provincia de Pontevedra, en España, al otro lado del río Miño, pero vamos, pero ya Tui es España, ¿no? La Iglesia la mantuvo realmente en una cápsula. No le permitió que hablaran con nadie. Solamente un sacerdote confesor de la diócesis de plena confianza del obispo. El fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, San José María para la Iglesia ahora, parece que se entrevistó con ella. O por lo menos eso dice él. Lo cual también da idea de cómo se organizó en el origen del Opus Dei. Como diciendo, bueno, nadie habla con Sor Lucía más que su confesor y el obispo, y resulta que el fundador del Opus Dei ha tenido ese privilegio. Eso le da un pedigrí especial también al Opus Dei, ¿no? Yo no sé realmente, yo ni nadie, ¿no?, cómo se produjo la transmisión de todas estas conversaciones, la transcripción de estas conversaciones de Lucía. Y como no conocemos ni cómo se produjo eso, ni la voz de Lucía, ni sabemos el soporte, el papel, los documentos para poder estudiarlos de la transmisión, hay que sospechar. Vale. Bueno, escribir una novela y Pues jugar una con novela, hipótesis, ¿no? por lo cual hacer una teoría intelectual al respecto, ¿no? Sí, Pero un sí, sí. historiador realmente se topa con un verdadero muro de hormigón, un muro de cemento armado que es imposible de traspasar, Sí, porque hay sí. tanta manipulación y hay tanta alteración y encima te ocultan, diríamos, la transmisión documental. Un historiador Claro. lo tiene muy complicado. Por eso quizá me decidí a hacer una novela, porque como historiador debería haber especulado permanentemente. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, profesor José Luis Corral, que es autor de este libro, déjeme mostrarlo una vez más, Fátima, el enigma de las apariciones. Eh, 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 hay alguna gente, ahorita lo muestro, lo que pasa es que no lo tengo aquí a la mano. Aquí está, vale. Hay algunas personas que dentro del integrismo católico, ahí está para nuestros espectadores que vean el libro y cuando lo vean en las librerías se animen a comprarlo. Hay algunos miembros de grupos integristas católicos que aparentemente no están satisfechos con la revelación del tercer secreto, porque dicen algo queda. Y tienen ellos, supongo, la ilusión de que, bueno, de que parte de ese tercer secreto será un anuncio de la Virgen, ya no solamente frente al comunismo, sino frente a lo que venga, frente al matrimonio entre homosexuales, el aborto, el Islam, cualquier cosa, Podemos, qué sé yo, cualquier grupo que no le guste la iglesia. Entonces, siempre queda la sospecha entre los grupos integristas católicos de que la historia de Fátima aún no ha terminado, porque lo que la Virgen reveló todavía no se ha dado a conocer por completo.
¿cuántos, yo sé que usted seguramente no maneja números, nadie maneja de números, pero digamos, como con su intuición de historiador y de sociólogo, ¿cuántos de estos integristas católicos hay que creen que lo de Fátima aún está ahí, de que todavía hay algo que contar? ¿Qué tan, digamos, qué tan popular es esta idea entre el pueblo católico? Bueno, yo creo que ahora menos, ¿no? Quizá por lo que ha sido la llegada al papado del Papa Francisco, perdón, lo que ha sido la llegada al papado del Papa Francisco ha bajado un poquito ese tono, ¿no? No sé el porcentaje, pero sí, sigue habiendo integristas, ¿no? Pero yo creo que con la llegada de Francisco ha disminuido muchísimo este tipo de miembros de la Iglesia muy integristas, muy radicales, muy fanáticos, ¿no? Veremos algo con el futuro, pero ha bajado bastante. No sabría hablar de porcentaje, pero Sí, sí, ha vale. disminuido mucho. Y podríamos presumir que en algunas décadas el fenómeno de Fátima pues irá quedando atrás como quedó por ejemplo el de Lourdes. Bueno, que el de Lourdes sí hay un santuario, la gente va, pero no está la llama apocalíptica y el entusiasmo que sí hay ahora por Fátima. O sea, podríamos decir que, bueno, en algunas décadas esto se irá disipando. Yo soy historiador, no futurólogo, ¿no? No lo sé, no sé el futuro, pero me da la impresión que sí, que Que va vienen a caídos. disminuir. Me da la Vale, impresión que sí. vale. Aunque cuando surgen momentos de crisis como esta pandemia, aparece de nuevo el apocalipsis. Veremos a ver. Claro, claro. Bueno, profesor José Luis Corral, muy agradecido por su tiempo y no puedo recomendar aún más este libro que se llama Fátima, el enigma de las apariciones, que digamos que es un relato novelado, estilo thriller, pero con las apariciones de Fátima y todas las controversias que esto ha traído en el mundo católico como trasfondo. Muy agradecido, profesor, y estamos pendientes para Nada, una futura conversación. un saludo. Un saludo.